Ahora viene la palabra de Dios. Agradecido del Señor por lo que Él nos va a hablar en esta mañana. Señor, te agradecemos por este tiempo que podemos disfrutar en comunión contigo y con los hermanos. Gracias, Señor, porque va a ser expuesta tu palabra, Señor. Que ella corra y sea glorificada. Que tu siervo al abrir su boca, Señor, sea llena tu palabra en él y tu Espíritu Santo lo guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso que es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí? Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Bueno, estamos en tiempo de invierno, está fresquito, pero bueno, acá estamos alabando al Señor y glorificando su nombre. Qué hermoso, hermano querido. Bueno, ya le dimos la bienvenida y han compartido con nosotros nuestros hermanos que están en las redes sociales. Le damos gracias al Señor porque un día más podemos adorar y glorificar su nombre. Y bueno, vamos a compartir su palabra. Estemos atentos a lo que el Señor nos quiere hablar. Su palabra nos limpia, su palabra nos purifica. Ella nos redarguye, nos enseña, nos muestra y nos guía en el camino. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Nos alumbra, es la guía, hermano querido. Le damos tantas gracias al Señor porque Él nos trajo su palabra para que podamos guiarnos a través de ella. Gloria a Dios. Amén, hermano querido. Yo le invito a ponerse de pie y vamos a estar leyendo en Filemón. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos con la carta de Pablo a Filemón, ¿no? Y vamos a estar leyendo el versículo 22. Estamos por el versículo 22. Estamos haciendo un estudio sistemático de su palabra y vamos a estar leyendo este versículo, ¿sí? El versículo 22 nos dice así: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Así cortito, ¿no? ¿Lo leemos nuevamente? ¿Sí? A ver, ¿alguna hermana que quiera leerlo? ¿Un hermano? Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermano, pueden tomar sus asientos. Qué hermoso, ¿no? Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. El Señor tiene todas las cosas en orden y no se le escapa ningún detalle. Vamos a poder ver hoy el desarrollo de la palabra de Dios ante esta situación que Pablo le escribe a Filemón, ¿no? Estamos llegando, hermano querido, al final de la carta. Si usted puede ver, ya estamos en el versículo 22, nos queda poquito. Y el Señor nos ha estado hablando, ha redarguido nuestras vidas, nos ha ordenado, nos ha enseñado, nos ha mostrado. Y podemos ver que desde el versículo 1 al versículo 3, si queremos hacemos un repaso, vinimos hablando, hermanos queridos, de gracia y paz. ¿Se acuerdan? Gracia y paz. En estos primeros versículos vemos el aprecio de Pablo que está demostrado en la carta hacia Filemón, su amado hermano en la fe. ¿Se acuerdan, hermanos? Y colaborador en la obra del Señor. Y ese saludo de gracia y paz, no solamente para Filemón, sino para los colaboradores y para los hermanos que estaban allí reunidos, para la iglesia de Cristo en su casa. Ese saludo que Pablo traía era un saludo característico que lo utilizaba, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús, siempre poniendo a nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo importante porque es a quien nosotros pertenecemos y dependemos y de quien vivimos. Él saludaba a las demás iglesias en distintos lugares como Éfeso, Filipo, a los romanos y a distintos lugares donde Pablo llegaba, él hacía este saludo. En el versículo 4 al 7, ¿se acuerdan que habíamos hablado y visto? Agradece y ora. Agradece y ora. El apóstol Pablo, comprometido en el ministerio en el cual él había sido llamado y escogido, demostraba ser un hombre de ferviente oración.
oración, hermano, qué importante, ¿no? Él oraba por la iglesia y oraba y agradecía por la iglesia a Dios, por aquellos que colaboraban con dedicación y con amor al servicio de la obra. Él estaba plenamente en oración, ¿no? Dice la palabra de Dios, velar y orar, ¿no? Orar sin cesar, orar sin cesar. Entonces, el apóstol él oraba. ¿Y qué hacía en esta oración, hermano? Animaba, consolaba y confortaba el corazón de los santos, ¿no? Como en este caso puntual de Filemón. Por eso vemos el desarrollo allí que estaba dirigida la carta a Filemón. Del versículo 8 al 11, habíamos dicho cómo intercedes. Vemos la intercesión, la súplica de Pablo que le intercede ante Filemón para que perdone y reciba a Onésimo, quien era su esclavo fugitivo. ¿Se acuerdan, hermano? Onésimo, un esclavo fugitivo, se había ido de la casa de Filemón. Del verso 12 al 16, decíamos que somos iguales en Cristo. Mire qué importante, ¿no? Qué conceptos debemos tener en Cristo Jesús como cristianos. Tengamos presente que en Cristo somos todos iguales y somos aceptados por Él. Él no hace acepción de personas, hermano, con nadie. Cristo nos ama a todos por igual, sin distinción de raza, de cuestión social o socioeconómica, ¿no? Porque nosotros creemos en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿no? Ahora, vemos el verso 17 al 19. ¿Se acuerdan que decía, ponlo a mi cuenta? Ponlo a mi cuenta, ¿no? El amor de Pablo en acción, al ponerse en garantía por Onésimo. Qué hermoso, ¿no? Él se puso por aquel hermano que estaba necesitado, que necesitaba resolver una situación. Él se puso de garantía, ¿no? Ante cualquier daño o cualquier situación que le hubiera ocasionado a Onésimo, a Filemón, Pablo dijo, ponlo a mi cuenta, le dijo Filemón, ¿no? El verso 20, ponte en su lugar. Nos enseña a ponerse en el lugar de nuestros hermanos, sabiendo que somos una familia en Cristo, quien nos recibió, nos hizo aceptos en Dios. Recordando, hermano querido, que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo somos hijos de un mismo Padre. Somos hijos de un mismo Padre. Por eso que realmente nosotros podamos ponernos en su lugar, en el lugar del otro, en el lugar de aquel que está débil, en el lugar del hermano, mirando a nuestros hermanos, fíjense, como superiores a nosotros. Qué humildad, hermano, que la que tenía Jesús, siendo Rey de Reyes, siendo el Señor de todo. Él vino a humillarse y se puso en lugar de aquellos de los más débiles, de aquellos que aún no lo merecían, pero por su sangre preciosa, Él los compró y los lavó. Entonces aquellos que vinieron a Cristo Jesús pudieron ser acercados delante de Dios por medio de Jesús, y que nosotros podamos ponernos en el lugar de cada uno de nuestros hermanos. El verso 21 decíamos como título, ¿eres obediente? ¿Se acuerdan? Pablo esperaba la obediencia de Filemón. La confianza entre hermanos se acrecienta, mi hermano querido, cuando obedecemos a Dios, lo cual demuestra a través de nuestras acciones que le amamos. Allí se acrecienta esa confianza. Usted dice, ¿cómo puede ser que uno confíe en un hermano? Porque ese hermano obedece a Dios. Y al obedecer a Dios se acrecienta esa confianza. Ese amor hacia Dios nos lleva a estar en comunión y en unión. Es lo que Pablo mostraba con Filemón a través de esta carta. Entonces llegamos al versículo 22. Y en este versículo dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ahora lo vamos a leer un poquito más en el lenguaje actual, ¿sí? La traducción del lenguaje actual. Mire cómo dice, y aprovecho la ocasión para pedirte que me prepares un lugar donde quedarme, porque espero que por las oraciones de ustedes Dios me deje salir de la cárcel para ir a visitarlos. Fíjese, ¿no? Es un poquito el lenguaje nuestro, el lenguaje actual de lo que venimos leyendo en la versión Reina Valera, ¿no?
Entonces dice el versículo, prepárame también alojamiento. Pablo le está diciendo a Filemón, aprovecho la ocasión, aprovecho este momento, en esta solicitud que te estoy pidiendo, que me prepares, para pedirte que me prepares un lugar donde quedarme. Él aprovechó ese momento. En la solicitud a Onésimo, a Filemón por Onésimo, aprovechó la oportunidad. Ahí vemos el deseo del apóstol Pablo, ¿no? De querer estar con la iglesia. Recuerden que él estaba privado de la libertad. Entonces, él de esta manera esperaba ser librado de este encarcelamiento y así poder ir a visitar a los hermanos. ¿Dónde se encontraban los hermanos? En Colosas, en la iglesia de los colosenses, ¿sí? Allí estaba Filemón, hermano querido, ¿no? Entonces, ahora, vamos a la palabra alojamiento. ¿Qué es lo que es para usted un alojamiento? El alojamiento es un cuarto de huésped. Eso es alojamiento, un cuarto de huésped, ¿no? Esta palabra también aparece, lo vamos a ver en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 28, verso 23. Hechos 28, 23. Dice así, hermano querido. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Fíjense, ¿no? Ahí dice, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Esa palabra posada significa alojamiento. Pablo estaba allí, en Roma, hermano querido. Él se encontraba predicándole el evangelio a los judíos allí. Y él estaba persuadiéndoles, le enseñaba a sus hermanos judíos, a sus compatriotas, de que quién era Cristo Jesús, la obra que Cristo había hecho, y dice, le enseñaba acerca de Cristo Jesús tanto por la ley como por los profetas, porque recuerden que ellos conocen bien la ley. Entonces, podemos ver que Pablo, en ese lugar, en ese alojamiento, ¿qué estaba haciendo, hermano? Estaba aprovechando bien el tiempo. No era que había ido a ese lugar y estaba cómodo, descansando o tomándose un momento de relax. No, aprovechando bien el tiempo, ¿no? Qué precioso. Entonces nos denota su palabra de que si Pablo le pedía alojamiento a Filemón para ir allí a estar con los hermanos colosenses, imagínense que iba a hacer Pablo. Aprovechar bien el tiempo como cristianos. Debemos aprovechar el tiempo, hermano querido, dedicarle de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Tenemos la vida de Dios, tenemos su palabra. Entonces, si Pablo al pedirle este alojamiento a Filemón, vemos esa necesidad que él tenía de ir a su casa. Pero era de ir puntualmente a su casa, o simplemente le estaba diciendo a Filemón de que le preparara un lugar. Fíjense, él no le estaba expresando de que quería ir a su casa, sino que le estaba diciendo que le preparara un lugar, hermano, porque no queremos ser carga, pero sí queremos ser de bendición, porque uno no conoce cómo es la situación del otro lado, pero sí sabemos de que lo iba a recibir y de la mejor manera, ¿no? Entonces, podíamos ver, hermano querido, la confianza, porque aquí al pedirle Pablo a Filemón había una confianza. Y esa confianza es lo que dijimos recién. Se une o se nutre entre los cristianos a través de los hechos y las acciones, porque nosotros obedecemos a su palabra. Entonces podemos decir que verdaderamente somos hijos de Dios, que caminamos conforme a su verdad y a su voluntad. Esto Pablo sabía de Filemón. Dice, prepárame alojamiento. El alojamiento trae como un sinónimo de ser hospitalarios. Es ser hospitalario. Ahora, ¿qué es la hospitalidad? Vamos a ver qué dice, ¿qué es la hospitalidad? La hospitalidad dice que es la amabilidad y la atención con que una persona recibe y acoge a los visitantes o extranjeros en su casa o en su tierra. Fíjese lo que es la hospitalidad. Esa atención que recibe la persona para en aquel que lo acoge
al visitante o al extranjero, miren, fíjense, ¿no, hermanos? En su casa o en su tierra o en su país sería. Tengamos en cuenta cuán importante es para el cristiano la hospitalidad. Por eso es fundamental entender y conocer la hospitalidad como hijo de Dios, como cristianos que somos. En Romanos 12:13 dice la palabra de Dios, le decía Pablo a los romanos, capítulo 12, verso 13, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Qué hermoso, ¿no? Compartiendo para la necesidad de los santos. Quiere decir que allí, hermano, cumpliendo la palabra de Dios, no había ni un necesitado. Porque allí el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, se ayudaban mutuamente. Pero no solamente eso, sino practicando la hospitalidad. ¿Y qué dijimos que era la hospitalidad? Esa atención, esa amabilidad, que recibe a aquel que lo necesita, de darle ese alojamiento, ¿no? De darle esa atención para que se sienta cómodo como lo estamos nosotros. Ahora, ¿nosotros nos sentimos cómodos en Cristo Jesús? Sí, hermano. Al venir Cristo en nuestra vida, nos trajo comodidad, nos trajo paz, nos trajo gozo, nos trajo felicidad. Él está dentro nuestro y nosotros podemos disfrutar de Él. Con angustias, claro que sí, porque en el mundo las tendremos, pero confiados porque Él venció. Y porque Él, si Él venció, nosotros vencemos juntamente con Él. Eso es poner su palabra por obra, hermano. Y en 1 Pedro 4:9, dice así Pedro, 1 Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Fíjense, hermano querido, él como que da una orden, Pedro, ¿no? No dice si a ustedes les parece. ¿Saben por qué? Porque debemos marcar la diferencia en este mundo. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Está Cristo adentro nuestro y entonces debemos caminar de esa manera. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora el título de este mensaje, lo nombro ahora, porque muchas veces uno se olvida, ¿no? Dice, ¿te dispones a hospedar? Por eso estamos hablando de esto, ¿no? ¿Te dispones a hospedar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermano? Si Pedro dice hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Ser hospitalarios. Ofrecer hospitalidad cristiana no es lo mismo que recibir visitas. Hay dos cosas diferentes. Fíjense, hermano, notemos esta parte que es importante. Ofrecer la hospitalidad cristiana no es lo mismo que recibir visitas. Recibir visitas, la familia anfitriona que va a recibir al visitante, ¿qué hace? Y todo el centro está puesto en la familia, pensando y viendo de que todas las cosas estén en orden, que la casa esté en orden, que haya alimentos, que esté todo acomodadito, que estemos descansados. Miren qué importante, eso en el caso de recibir la visita. Está centrado en el anfitrión y no en el visitante. Pero en el caso de la hospitalidad, en el caso de ser hospitalarios, se concentran los visitantes. Ahí es a la inversa. ¿Por qué, hermano querido? Porque allí tenemos que tener presente de ver puntualmente las necesidades, las prioridades. En este caso, Filemón tenía que ver, cuando Pablo llegara, en ver las necesidades puntuales de Filemón, porque le iba a preparar un alojamiento. Hay que darle un lugar donde estar, alimentos nutritivos, estar atentos y brindarles la aceptación. Estas son cosas y deberes cristianos, hermano, que muy pocos lo hablan y lo enseñan y lo nombran, pero es la forma y la manera que nosotros debemos proceder, como nos enseña el Señor Jesús, de amarnos los unos a los otros, de poner la vida por el otro, y como Pablo trajo el orden a las iglesias, y de esta manera aprovechó la oportunidad de escribir en esta carta personal a Filemón para mostrársela también a la iglesia. Eso es orden y disciplina, en amor, hermano. Eso es lo precioso, ¿no? Entonces puede ser que las tareas que realicen tanto el anfitrión como el visitante son compartidas, pero estar allí atentos. Entonces, ¿en quién se centra la atención? En aquel que nos visita. Eso es ser hospitalarios.
estemos nosotros dispuestos, hermano querido, a ofrecer hospitalidad, amándonos unos a otros, como leíamos recién en Pedro, sin murmuraciones. Hacerlo sin murmuraciones, no siendo egocéntricos, sacando el egocentrismo, sacando ese orgullo, quitándolo. Nosotros tenemos la herramienta de Cristo Jesús para obrar de esa manera. Mirando, no miremos que, uy, pucha, estoy cansado, en esta hora estoy muy ocupado, no puedo, poniendo alguna excusa, ¿no? O mis recursos económicos son medio escasos. Hermano, tenemos la oportunidad para ser hospitalarios, para servir, para poder brindarle ese servicio a nuestros hermanos en Cristo. El ser hospitalarios es una disposición de virtud cristiana. Es precioso, hermano, porque recibimos esa bendición, ¿no? El ser hospitalarios, lo recalco, es una disposición de virtud cristiana. Y sigue diciendo el texto en Filemón, ¿no? Leíamos, prepárame también alojamiento. Y dice, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Vimos que Pablo confiaba en el Señor, que a través de las oraciones de los hermanos, fíjense hermanos, a través de la oración, Dios le concedería el poder visitarlo. Qué importante que es la oración. Él confiaba en el Señor. Y no hay distancia para ella, hermano querido. Él confiaba de que ellos orando iba a ser concedido el que Él los pudiera visitar. Ese anhelo, ese deseo. Ahora pongámonos en el cuadro donde se encontraba Pablo, hermano. Porque nosotros estamos en un lugar tranquilo, cómodo y en libertad. Pero Pablo estaba privado de la libertad. ¿Cuántos hermanos nuestros hoy están en cárceles, privados de la libertad y están orando y están sirviendo a Dios allí porque allí conocieron al Señor? Entonces las cosas viejas pasaron de ellos y ahora son todas hechas nuevas. Creemos que Dios hace la obra en las vidas de las personas. ¿No fue así con Onésimo? Eso fue lo que Pablo le expresó a Filemón. Onésimo cayó ante la vida de Pablo con toda una vida llena de tinieblas, de dolor y de preocupaciones, pero fue libertado por haberse arrepentido y por haber dado su vida al Señor, un nuevo Onésimo, ¿no? Entonces, que nosotros tengamos esta actitud, hermano querido. Por eso que le pidió a Filemón, Pablo le pide a Filemón de que le preparara este alojamiento, ¿no? Al decir por vuestras oraciones, aquí cuando dice por vuestras oraciones, está haciendo referencia a los hermanos que están en la iglesia, que se reunían en su casa. Si nosotros vemos el versículo 2, si vamos al versículo 2 de la misma carta, está refiriéndose a ellos. Está poniendo el compañerismo o la solicitud, digamos en realidad, de que la iglesia estuviese orando e intercediendo por Pablo. Dice el versículo 2, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Pablo oraba por los hermanos. Mire el versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. La oración debe ser recíproca, hermano querido. Jesús oraba al Padre. Jesús nos enseñó a orar a los discípulos. El apóstol Pablo oraba. La iglesia ora. Y en esa oración llega la presencia de Dios. Y el Señor concede las peticiones conforme a su voluntad. ¿Y qué pedía? Que le ayudaran en oración. Vemos Romanos 15:30. Él pedía que le ayudaran en oración. Qué importante, hermanos. Fíjense, Pablo no pedía dinero. Pablo no, como el día de hoy. ¿Cuántos hombres que dicen ser cristianos, lo primero que nombran en vez del evangelio, en vez de arrepentimiento, están hablando de cómo juntar dinero y cómo traer dinero para sus propias arcas? Romanos 15:30 dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. En esta ocasión, y según el contexto inmediato que leímos, era con el fin. ¿Por qué que pedía esto Pablo? Con el fin de ser librado de los rebeldes, hermanos. Y que su servicio, ese servicio a Dios, fuera aceptado. Mire qué precioso, hermano. Fuera aceptado entre los santos y pudiera llegar a gozarse con los hermanos, según sea la voluntad de Dios. Eso es lo que sigue diciendo ese texto, parafraseándolo.
Era ese motivo, hermano, de que el servicio que él prestara de Dios pudiera ser para gozo y mutuo entre los hermanos en Cristo Jesús. Qué deseo, qué precioso es cuando estamos juntos los hermanos, como dijimos al principio, en armonía, en una comunión íntima con Dios y en una común unión, ¿no?, entre nosotros y para con Dios, ¿no? Cuán importante es, hermano querido, interceder y unirse en oración, sabiendo que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, es importante la oración. La oración no tiene distancia, hermano. Nosotros podemos estar aquí y nuestros hermanos en España, en México, en Colombia, en Chile, en Buenos Aires, en Estados Unidos, en Italia. Me quiero acordar de todos mis hermanos queridos y les mando un abrazo y muchas bendiciones para todos ellos allí en sus lugares. Pero podemos estar allí, la oración no tiene distancia y oramos, intercedemos y el Señor hace su obra conforme a su voluntad. Porque la oración del justo puede mucho. ¿Sí? Dice, cuando dice, os seré concedido. Os seré concedido. Espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo confiaba en la intervención de Dios cuando él dice así, hermanos, y no en su propia prudencia. Es importante tener en cuenta que nosotros ya no vivimos por nosotros, sino que vivimos por Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él no se confiaba en la prudencia de él, él se confiaba en Cristo Jesús, que lo había salvado. Cuando oramos debemos esperar su voluntad, porque Él es soberano, hermano. Cuando nosotros oramos a Dios, esperemos su voluntad. ¿Cuántos que dicen ser cristianos al orar erróneamente quieren torcer o manipular la voluntad de Dios? ¿Cuántos? Tomándose atribuciones, diciendo yo declaro, yo decreto. Esa es la manera que ellos creen que es la correcta. Y aún más, exigiendo, hermano querido, que no aceptan un no por respuesta. Muchas veces lo he escuchado. Erróneamente, equivocados, no esperando la voluntad de Dios. Nuestra oración debe estar dirigida a que se haga la voluntad de Dios, hermano querido, y no la nuestra. ¿Cuántos enseñan de esta manera? Nadie tiene la autoridad para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. No somos quien. Tendría que dar vergüenza, hermano, de decirle a tu Creador, como cuántos hoy se escuchan. No sé si usted lo ha escuchado. Hoy declaro, hoy decreto, hoy ordeno, hoy digo. No acepto un no por respuesta. Terribles herejías. Por eso, hermanos queridos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Muchos creen estar en autoridad espiritual. Tengamos mucho cuidado en caer en estas cosas. En caer en estas equivocaciones, estas herejías que vienen de quién? De falsos maestros. Herejías que vienen de aún falsos pastores o de aquellos mal llamados apóstoles. Aquellos que se hacen nombrar apóstoles y no lo son. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Debemos escudriñar la palabra, debemos conocer las Escrituras. Por eso la Iglesia de Cristo, cuando conoce y camina en la voluntad de Dios y ora al Padre, Dios lo responde, porque la oración del justo puede mucho. Es así, hermano querido, Él nos oye. Sigamos el ejemplo de ¿quién? ¿Quién es nuestro referente? Cristo Jesús. ¿Qué hizo Él? Siempre hizo la voluntad de Dios. Y ahora, ¿cuál fue la voluntad de Dios? Fíjense lo que dice su palabra. Padre mío, dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Si Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, el unigénito, se humilló y dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, en otras partes, en los versículos más adelante, sino que se haga la tuya. No sea como yo quiero, sino como tú. Pone que se haga la voluntad de Dios. Vemos claramente, hermano querido, que Juan advirtió acerca de los falsos maestros. Él lo advirtió.
Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Qué firme, ¿no? Qué tajante. Juan también lo dijo. Puntualmente, hermano querido, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina que nosotros confesamos, ¿dónde está la doctrina nuestra? En su palabra. Esta es la doctrina, es la sana doctrina. Si alguno tergiversa, hermano querido, miren lo que dice. No trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Veníamos hablando del amor, del ser hospedadores, del alojamiento, pero acá hay un punto. El Señor nos muestra, nos enseña, nos disciplina en la iglesia. Juan les manda a los creyentes que no les den hospitalidad, hermano querido, a los falsos maestros. Aunque sea muy fuerte rechazar a una persona, ¿no? Aunque sea fuerte esto, a los que enseñan, a estas personas que enseñan herejía, que traen falsas doctrinas. Parece fuerte cuando uno lo rechaza, pero es mucho mejor ser fiel a Dios. Porque su palabra lo dice. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Es mucho mejor ser fiel a Dios, hermano querido, que simplemente cortés con aquellas personas, con aquellos que tergiversan la verdad de Dios, que confunden al hombre, que no traen la verdad de Cristo. Ahora, hagamos un punto y dejemos claro, Juan no condena la hospitalidad a los incrédulos, hermano, porque nosotros debemos atender a los necesitados y a todos aquellos que necesiten. No estamos haciendo discriminación ni acepción de personas. Juan no está diciendo esto, simplemente está diciendo a aquellos que apoyan a esta clase de falsa doctrina y se apoyan en esas situaciones, a ellos no los recibas. Porque esa gente no sirve a Dios, se están sirviendo a ellos mismos. Porque ellos extraviadamente, hermano, no perseveran en la doctrina de Cristo Jesús. Se han extraviado y no perseveran en la sana doctrina. Conduzcámonos con cautela, mi hermano. Seamos misericordiosos como Cristo Jesús, atentos, amables con todo el mundo, aún con el necesitado, aún con aquel que está dolido, aún con el pobre, con el menesteroso. Pero tengamos cuidado de estos que se disfrazan de ovejas y son lobos rapaces, que vienen por la grey a querer dispersar y traer equivocadamente, como estos conceptos que leímos recién, donde en vez de esperar que se haga la voluntad de Dios, decretan y declaran. Por eso, hermano, que Dios es precioso conocer la voluntad de Dios, que es buena, ella es perfecta y agradable. Hay muchos engañadores y falsos maestros que tergiversan la verdad. Ellos, los apóstoles, nos estaban advirtiendo, nos estuvieron diciendo, se lo nombraron a Timoteo, se lo dijeron a Tito, y así sucesivamente a la iglesia. Y la iglesia lo sigue nombrando, porque en estos tiempos, hermano, es tremendo como se ha tergiversado, como se ha lanzado en contra de la sana doctrina, trayendo mensajes que me lo dijo un ángel, que me lo dijo no sé quién, o que tuvo un sueño. Mira, hermano, todo lo que está en la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos que practicar y hacer y obedecer. Lo que no dice la palabra de Dios es porque Dios no quiere que hagamos. Él es soberano. ¿Saben por qué? Porque erróneamente confunden a la gente y sacan textos fuera de contexto como pretextos. ¿En pos de qué? De sus propias conveniencias. Muchos se han nombrado apóstoles y se han nombrado pastores y son falsos y han dispersado a la grey. ¡Qué dolor! Mire, si hay dolor para nosotros como hermanos en Cristo, aquí nomás en esta ciudad, hermano querido, ¿cuántos están dispersos y no vienen a los pies de Cristo porque están dolidos, están lastimados, están heridos? Pero nosotros, la iglesia de Cristo, estamos para curar esas heridas, así como fuimos curados, así como fuimos sanados, como fuimos atendidos. Por eso, hermano querido, les animo a que usted se prepare y exprese oración ante aquellos que están necesitados.
uno eleva la voz un poco, hermano, porque trae este dolor. Imagínense si nos pasa a nosotros, cuánto más a Dios, que contempla y ve todas las cosas. Cuántos se han levantado. Esa era la preocupación que ya mismo Jesús tenía, y Pablo también antes de irse se lo recalcaba a Timoteo, a los colaboradores, a Tito. Entonces, ahora, como dando un cierre a todo esto, ¿usted está dispuesto a ofrecer hospitalidad? ¿Tiene usted una actitud de servicio en esta área? Analicémonos para nosotros. Pensemos en todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Pone en práctica el ser hospedador? ¿Lo tenemos en mente? Yo no sabía cómo era esto. Ahora el Señor nos enseña. Él nos instruye. Qué hermoso, ¿no? Hermano querido, aprovechemos la oportunidad cuando se presente. Cuando esa oportunidad se presente, en estar prestos, en hospedar, estar ahí dispuestos, ¿no? Teniendo en cuenta que a través de este medio estamos sirviendo ¿a quién? A nuestro prójimo. Estamos sirviendo a Dios, pero estamos sirviendo a nuestro prójimo. ¿Y qué dice que debemos hacer con nuestro prójimo? Amarlo. Anteriormente estábamos hablando de gente que no ama la palabra de Dios, ¿sí? Pero ahora estamos nombrando que debemos amar a nuestro prójimo. Por eso debemos cumplir su palabra y llevarla como nos dice el Señor, ¿no? ¿A quién? Al pobre, al necesitado, a tu hermano en la fe. Debemos practicar hospitalidad. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el motivo? Porque hay un fin, con el fin de ser bendecidos y de recibir bendición. Nosotros somos bendecidos a la hora de que alguien venga a nuestro hogar a traernos bendición. Que este propósito de ser hospitalarios dé como resultado, hermano querido, el animarnos. Ese es el resultado de que debe estar. Ese era lo que Pablo esperaba con ansias de llegar donde estaba Filemón, ¿no? El animarnos, alentarnos, edificarnos, hermano, unos a otros. El estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimulémonos. Eso es precioso. Allí la iglesia de Cristo marca la diferencia. ¿Saben por qué? Porque estamos poniendo las bases de Cristo Jesús. Estamos poniendo la doctrina de Cristo Jesús. Y esa palabra entra con libertad en el corazón del hombre y de la mujer y hace efecto. Porque no es nuestra palabra, sino es su palabra. Y su palabra tiene poder. Y su palabra trae refrigerio. Por eso te insto, te animo a que tengas una buena actitud. Que tu motivación sea de un verdadero cristiano. Ahora, para ser un verdadero cristiano debemos andar como Cristo anduvo. ¿Sí? Teniendo en cuenta, hermano querido, que el servicio que haces es por amor a tu prójimo. Cuando te dispones a servir, lo haces por amor a tu prójimo. Jesús lo hizo. Él vino a servir y no a ser servido. Y lo pudimos ver en todo lo largo de su vida y de su ministerio. Gloria a Dios. Ser un buen hospedador para con aquellos que ministran en la obra de Dios también. ¿Cuántos ministran al Señor? ¿Cuántos hacen misiones y llevan el mensaje a distintos países? Como nos pasó a nosotros aquí, que llegó el pastor Nicolás, nuestra querida hermana Montaña. Y nosotros estábamos esperándolo con mucho regocijo y gozo. Y con lo que teníamos, y con amor, y con lo que nosotros teníamos, brindamos. La iglesia brindó para que el evangelio se difundiera, para que corriera ese evangelio, y para ser consolados y fortalecidos en la fe, hermano querido. Me lleno de alegría y de emoción, porque la obra de Dios sigue adelante, hermano. Por eso, sé un buen hospedador con aquellos que ministran en la obra de Dios. Es una gran bendición ofrecer tu casa o un lugar para que se alojen. Es una bendición. Nosotros en nuestra temprana edad también lo hacíamos. Recordaba, hermano querido, y lo digo para la gloria de Dios, y estábamos tan contentos con lo poquito que teníamos, pero ahí bendecíamos a aquellos que venían a traer el mensaje de Dios. Y para que ellos se sientan cómodos, como si ellos estuvieran en su propia casa. Porque recuerden, hermano, que dejan su lugar de comodidad para venir a servir al Señor.
Por eso estemos prestos. ¿Y quién puede hacer eso? Si no es la iglesia de Cristo. Aquellos lavados y comprados por la sangre de Dios, la sangre del Cordero. Que de igual manera llevemos una vida de oración también. Como Pablo le decía a la iglesia, sabiendo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él ¿qué hace? Nos oye, dice, porque es conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El Señor allana el camino. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, el Señor abre el camino y trae esa bendición o esa necesidad que nosotros estamos requiriendo, porque Él nos ama y porque Él no nos abandona, hermano, ni nos deja. Hoy día podemos estar alabándole, glorificándole a Él y aprendiendo de esta virtud preciosa de ser hospedadores, de preparar alojamiento, de servir de esta manera. En el desarrollo de esta carta, y termino, hermano, podemos ver el amor de Dios manifestado en Pablo, de cómo procedía para con Filemón. Lo vemos claramente, como fuimos viendo detalle por detalle, de qué manera, con qué tacto, con qué amor, con qué detalle trató a Filemón, no usando su autoridad como la que tenía, sino que lo trató con amor, dando testimonio a los hermanos de la iglesia. Les daba testimonio a los hermanos de Colosas, ¿o no? Y nos deja ejemplo para que de esta manera cada uno de nosotros, cada miembro, como cuerpo de Cristo, supiéramos conducirnos y cómo tratarnos en la convivencia. Ese es el motivo de esta carta preciosa, como familia en la fe, como en la común fe que es en Cristo Jesús. Que tengamos un espíritu sensible para aceptar y para perdonar, hermano, y para recibir a aquellos, aún a nuestros enemigos, aún a aquellos que quizás nos han hecho mal. Recibir a todos para que vengan a conocer la voluntad de Dios y que tengan lo que nosotros tenemos, a Cristo en nuestro corazón. Que el Señor los siga bendiciendo. Ánimo, fuerza para adelante, hermano querido, y bueno, estamos muy contentos por este precioso mensaje que el Señor nos trae a nuestro corazón, y de seguro el Espíritu Santo está allí trabajando en nosotros y lo va a hacer durante su tiempo que tenga que hacerlo, porque su palabra es viva y eficaz. Nos ponemos de pie, hermanos queridos. ¿Algún hermano que quiera orar específicamente por este tema que estuvimos hablando de la hospitalidad, de ser hospedadores? Amén, hermanos. Padre, te damos gracias por este día, gracias por este mensaje, por tener muy viva la palabra en cada momento, en cada día. Podemos ser hospitalarios, buenos hospedadores, Padre, como hemos sido en muchas ocasiones y sigue siendo así. Que tu palabra también nos toque cada momento, cada día, poder poner una obra, Padre. Gracias por el pastor, por la idea que tú sigas dando palabras y poder compartirlo con la iglesia, Padre. Gracias que ponemos esta semana también que tenemos por delante en tus manos. Amén. Que tú nos estés cuidando y guardando en todo momento. Bendice también a nuestros hermanos que están en otras ciudades, en otros países, los que estén necesitados, los que estén prófugos también, los que estén perseguidos por hacer tu voluntad, Padre, y que tú estés ahí ayudándolo y dándole fortaleza. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, estamos muy contentos y felices porque estamos juntos en Cristo Jesús. No nos da ganas de irnos, ¿no? De estar reunidos. Y bueno, les mandamos saluditos a nuestros hermanos que están en las redes sociales. Un abrazo, un cariño para ustedes, mis hermanos. Sigan fortalecidos, sigan orando unos por otros y sigamos en la brecha. Gloria a Dios. Nos saludamos en la paz del Señor.